Está con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Un gusto. Igualmente, igualmente. Bienvenidos a La Gaceta, bienvenidos a... Te traigo de nuevo a Tucumán. Y bueno, y decirte, ¿por qué no volvés a Tucumán un poquitito y me contás qué tenés de Tucumán? ¿Qué recuerdos tenés de aquel momento en que eras un chico, en el que estabas acá en esta provincia y ahora la mirás desde allá con mucha responsabilidad? No, los mejores recuerdos. Los mejores recuerdos. Si bien yo de chico viví en Buenos Aires también, volví a vivir a Tucumán y ya me quedé en Tucumán a los 14 años. Sí. Y ahí, bueno, terminé mi colegio secundario, estudié en la facultad, en la Universidad de Tucumán, en la Facultad de Derecho, me recibí de abogado. Y la verdad que tengo los mejores recuerdos, amigos, mi familia. Así que siempre se extraña Tucumán y creo que también siempre digo que el tucumano es el más gracioso, el más divertido y con más buena onda del país, y lo digo en serio. ¿Sí? Compite con los cordobeses, pero el tucumano a mí por lo menos es el que más gracia me hace, así que extraño también eso. Extrañas la gracia. ¿Y cómo se la ve desde Buenos Aires? ¿Perdón, Federico? ¿Cómo se la ve desde Buenos Aires? ¿Qué es Tucumán en estos momentos? ¿O cómo se ve Tucumán desde el poder, por decirlo de alguna manera? Bueno, Tucumán tiene una tradición, más allá de una tradición histórica. Sí. Es una provincia que es un faro del norte por su industria, por su movimiento cultural, lo que significa también la Universidad de Tucumán para los tucumanos y para el país. ¿Se nota esa diferencia? ¿Se nota esa diferencia? No, ¿Vos la podés notar en el comparativo con otras provincias? absolutamente. Siempre digo, Tucumán, no digo que es una virtud exclusiva de Tucumán, pero Tucumán, yo creo que lo que le dio su movimiento cultural, lo que le aporta la universidad, donde muchos connacionales del norte van a estudiar en la Universidad de Tucumán, eso le da un movimiento que le da una diferencia cualitativa con respecto a muchas provincias. Creo que tampoco Tucumán fue ajena a los avatares por ahí de malas administraciones. Sí. Creo que hoy Tucumán se encuentra en una situación donde perdió, digamos, todo ese brillo que tenía hace algunas décadas. Bien. Pero sí creo que conserva eso que hablábamos recién, que le aporta una ventaja cualitativa, que cuando Tucumán se acomode políticamente, se acomode y vuelva a ser ese faro industrial que era del norte, el despegue de Tucumán va a ser muy rápido. Cuando dices esto, pienso en muchos años de gobierno peronista de Tucumán. ¿Un poco tiene que ver con eso? Yo creo que la Argentina entera lleva muchos años de malas administraciones, de desaciertos en los que son las medidas de políticas públicas. También creo que la crisis del 2001 dejó una huella donde todavía tenemos cicatrices. Sí. Y Tucumán específicamente también tuvo unas sucesivas administraciones donde se puede ver que Tucumán perdió, me parece, un poco de peso específico con respecto a otras provincias. Ahora, como decía antes, sí creo que mantiene intacta esas cualidades de su capacidad cultural, del movimiento que le da la universidad, y eso me parece que le da un volumen intelectual distinto al resto de las provincias. Por eso no tengo dudas que cuando Tucumán acomode su situación económica y su situación política y se ordene, va a volver a ser ese faro que era del norte y que era distintiva con respecto al resto del país. Cuando señalás todo esto, siento que se lo puede ver y lo puedes ver a alguien que se ha ido y que lo está viendo desde allá, desde lejos, desde afuera, digamos, y que a veces los tucumanos no somos capaces de ver
esas virtudes, ¿no? O esas posibilidades. Muchas veces nos quedamos en la rencilla o en la discusión interna, ¿no? No sé si lo ves así o es una impresión tal vez muy comarcana, muy propia, digamos, ¿no? No. Bueno, a ver, yo me fui hace unos 26 años de Tucumán. Sí, Y obviamente quiero Tucumán, voy todo lo que puedo, pero sí noto un deterioro en lo económico, en su peso específico, como decíamos recién con respecto a otras provincias, y un deterioro por ahí en lo que es la calidad de vida de la gente. Eh, mira, pero yo soy optimista que, digo, y no es una forma de justificarse. Yo creo que Tucumán mantiene intactas las cualidades y las potencialidades. El hecho de haber tenido una tradición cultural, histórica, una tradición también en lo que fue la industria o en lo que es la industria en Tucumán, sí. yo creo que Tucumán conserva perfectamente todas las potencialidades como para volver a despegar rápidamente. Voy un poquitito a tu tarea. Me describís cómo queda armado ahora el ministerio, ¿no? Es decir, tenés una responsabilidad de ser el nexo del gobierno con todas las provincias. ¿Es eso concretamente el eje de la nueva función que te toca desempeñar, ¿no? ¿Es así? Bueno, ayer o esta mañana Apareció en el publicado boletín un DNU oficial, sí. sí, Sí. con una nueva estructura Sí, donde, bueno, la semana pasada ya había asumido el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, sí, y hoy salió publicada una reestructuración de lo que es la jefatura de gabinete, sí, donde queda plasmado en dos vicejefes de gabinete de la Nación, sí, con rango de ministros. correcto. Una de esas vicejefaturas es la vicejefatura de gabinete técnica, que venía cumpliendo un poco las funciones tradicionales de la jefatura de gabinete, Sí, y la otra es la vicejefatura de gabinete del interior, que es la que ocupo yo, que absorbe un poco las funciones del Ministerio del Interior. Claramente, la vinculación con los gobernadores es una función que de mi competencia, pero por tantos años de trabajo con el jefe de gabinete, seguramente lo vamos a llevar en conjunto y vamos a seguir trabajando como veníamos haciendo hasta ahora, donde a mí me tocaba ser secretario del Interior y a Guillermo Francos el ministro del Interior. ¿y hacían de malo y bueno en las relaciones o no? No, los dos somos buenos. Está bien. Pero no debe ser fácil. No, la verdad que yo, como ustedes saben, yo trabajo hace muchos años con Francos. Sí. Eh, En lo privado y en lo el jefe público de ahora, digamos. gabinete, perdón. En lo privado y ahora en lo público, digo. No, en lo público, generalmente a mí me tocó acompañarlo cuando él, en su paso por el Banco Provincia de Buenos Aires, después Correcto. formamos una fundación que se llamaba Acordar, que era una fundación de formación de equipos técnicos, y también trabajamos juntos. Bueno, después él estuvo en Estados Unidos, pero cuando volvió nos pusimos a trabajar conjuntamente. Bien. Pero lo que decía de los buenos y malos, no, yo un poco creo que el jefe de gabinete, si tiene una particularidad, es caracterizarse por ser un hombre de diálogo, que eso ustedes lo ven diariamente en las distintas reuniones, en sus distintas opiniones, pero también una persona frontal, de mucha gestión. No es un político tradicional en el sentido de que se dedica a la política y la gestión es secundario. Él está sobre los temas cotidianamente, a mí me toca asistirlo un poco en eso. Bien. Y en la relación con los gobernadores o con los distintos actores políticos y sociales, yo trato de seguirlo en eso, en una relación frontal, y donde el valor de la palabra es preciado, ¿no? Qué fuerte lo que has dicho, el valor de la palabra cuando la casta devalúa la palabra, ¿no? Bueno, sin duda la Argentina hace tiempo viene sufriendo una crisis de representatividad, una crisis política.
y que creo que el presidente y la elección del presidente del año pasado representa un poco eso. Me parece que hay Perfecto. un requerimiento de la sociedad entera a tener, a volver a creer en la política, Bien. a volver a tener esperanza en que la política es uno de los instrumentos también para la reconstrucción económica, la reestructuración administrativa, etcétera. Y en eso, digamos, me parece que no hay posibilidad de generar un nuevo ámbito político creíble si la palabra no es un valor fundamental. Qué interesante y qué atractivo lo que decís, pero también siento que a veces debe ser un poco difícil con el temperamento del presidente, ¿no? Que a veces reacciona con mucha virulencia y trato de imaginarme cómo reciben ustedes esas reacciones, ¿no? O no es un problema. No, yo creo que no. El presidente, Bien. al contrario, Ajá. él tiene su temperamento, expresa las opiniones con vehemencia, Sí. pero el presidente nunca faltó a su palabra en lo que comprometió en la campaña política. Bien. Al presidente lo votaron diciendo lo que iba a hacer y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Después, algunas reacciones por ahí vehementes, etcétera, pero eso no implica que complique nuestro diálogo con los gobernadores y con los distintos actores sociales. No les complica el Eh, diálogo, buenísimo. no, yo creo que el presidente tiene el respaldo, su sustento político es el respaldo de la gente. Y bueno, todos tenemos particularidades. El presidente por ahí es vehemente en la forma de expresar sus pensamientos y sus opiniones. Y yo prefiero eso a antes que las personas moderadas y que por ahí ocultan lo que realmente piensan. El apoyo de la gente y y la corrupción del gobierno anterior, ¿sí? Es algo que sustenta a la gestión, o no. No, yo creo que lo que sustenta la gestión es la esperanza que despertó el presidente en la gente, Ujú. y su conexión directa con la gente. Como decía, la Sí. esperanza que él despertó en volver a recrear un clima de crecimiento para la Argentina, de crecimiento económico, de credibilidad política. Y me parece que el presidente llegó a la presidencia Sí. sin estructuras políticas ni económicas que lo sustentaran. Él llegó en un diálogo directo con la sociedad, diciendo frontalmente lo que iba a hacer y lo que está haciendo. Estos episodios que han ocurrido ahora en el Ministerio de Capital Humano, ¿tiene un poco que ver con eso? Es decir, con las dificultades que ha habido para ir estructurando el gobierno. ¿Están vinculados a eso o van por otro lado? Bueno, la ministra Petovelo es una persona de mucha confianza del presidente y quedó demostrado en la ratificación del presidente Sí. hacia su ministerio. La ministra viene trabajando desde diciembre fuertemente en romper una tradición que había en cuanto a lo que son los intermediarios de la distribución de alimentos, lo que se llama generalmente los mercaderes de la pobreza. Eso claramente todos tenemos claro que no es una batalla fácil, se tocan intereses, pero quedó demostrada la decisión de la ministra en luchar contra eso. Digamos, las políticas del Estado con respecto a los planes alimentarios están claras, en que la política en los alimentos van directamente a los A los beneficiarios sin necesitados. intermediarios. Y bueno, si en el medio de eso ocurren cuestiones que puedan ser o actos de corrupción o lo que sea, la decisión de la ministra que tiene, me parece quedó demostrado que tiene un coraje importante, Ujú. es lo que va a prevalecer con el apoyo del presidente. ¿Sale la ley bases? Yo soy optimista. Digamos, tuvimos media sanción en diputados. Sí. La ley bases está en el Senado y tuvo la semana pasada dictamen de comisión y es posible que baje a sesión la semana que viene. Y yo soy optimista que va a salir la ley bases
que es un instrumento importante para la Argentina que viene, para la desregulación económica, para la posibilidad de que vengan inversiones y se empiece a generar un movimiento económico virtuoso en beneficio de todos. Me parece que eso el Parlamento lo tiene que entender y por eso soy optimista de que la ley va a salir. ¿Por qué no lo entiende? Bueno, yo no sé si no lo entienden o hay por ahí miradas mezquinas. A mí me parece que con la Argentina no hace falta que a ustedes les relate cómo era la situación económica el año pasado y que era una situación que venía también arrastrándose de hace muchos años, con cada vez más inflación, más pobreza. Y volviendo a lo que decíamos, el presidente planteó claramente cuál era su posición y terminó ganando las elecciones. Ese camino es un camino de baja, digamos, hay políticas que llevó adelante el presidente de ordenamiento de la macroeconomía hasta el día de hoy, con la baja de inflación, con el equilibrio fiscal, se están dando las condiciones y acomodándose las condiciones para que en el momento que sea factible salgamos del cepo. Y hay muchos factores que son muy alentadores sin la ley bases, pero creo que la ley bases es fundamental para dar el marco normativo, para generar, si se quiere, un movimiento revolucionario de actividad económica que va a venir con inversiones, no solamente de afuera, inversiones internas también. ¿Por qué no lo entienden? Yo creo que sí lo entienden, y vamos a conseguir el apoyo para la ley bases. Y los votos que sean en contra, bueno, habrá que preguntarles a ellos. Pero yo soy optimista en que la ley va a salir. ¿Tucumán es un aliado en esto? ¿O lo ven a Jaldo como un aliado en esto? Bueno, el gobernador Jaldo fue uno de los primeros gobernadores en manifestarse públicamente en apoyo a la ley bases. Tal es así que cuando estábamos tratando en el tratamiento en enero de la primera ley bases, que era más abarcativa que la que está en el Senado, claro. 3 diputados de Tucumán rompieron el bloque de Unión por la Patria porque no coincidían con la visión que venía en ese momento manifestando el bloque de Unión por la Patria. Y el gobernador Jaldo se manifestó públicamente en apoyo a la ley bases, y creo que sí, digamos, no sé si llamarlo un aliado, pero es un gobernador que demostró un coraje muy importante en ser, si se quiere, el primer gobernador que se manifestó públicamente en cuanto a la necesidad de que la ley base se apruebe. Y bueno, estamos en eso con una visión conjunta y es importante el apoyo que el gobernador Jaldo le da en este sentido, ¿no? Los gobernadores, desde la mirada, desde el prisma de ustedes, digamos, ven como figuras con poder realmente, o está muy diluido el poder, esto que plantea, esto que planteamos de Jaldo concretamente, que ha ayudado de alguna manera, pero no todos los gobernadores tienen la posibilidad de eso, y de hecho Jaldo tiene cierta debilidad todavía en el Senado, cuando Mansur, por ejemplo, no actúa en la misma línea que quiere Jaldo en la provincia, ¿no? Es decir, tal vez no estoy siendo claro. ¿Los gobernadores se los ve empoderados realmente o está diluido ese poder? No, yo no sé si plantearlo en esos términos. Yo lo que creo que el presidente quiere provincias empoderadas y provincias poderosas. Ajá. Después, los gobernadores claramente tienen su coyuntura política interna y bueno, es una cuestión de... Pero nosotros tenemos diálogos con todos los gobernadores, con algunos coincidimos más que con otros. Muchos gobernadores están apoyando en general la ley bases. Pero sí la mirada del presidente, creo que, a contrario de lo que muchos creen, es una visión muy federal del país. El presidente quiere provincias poderosas donde tiene tengan fama la mayor de no ser capacidad. así, ¿no? ¿Cómo? Que tiene fama de no ser así que como que tiene una mirada muy metropolitana, por decirlo de manera, o porteña. No bueno, sé. Está bueno que lo aclares. Yo creo que los últimos, digamos, es un mal de la Argentina que viene
desde hace muchas décadas, donde el gobierno nacional concentra cada vez más poder. Y se generó una concepción errada desde mi punto de vista, Bien. donde la nación distribuye obra pública y cuanto más distribuye es más federal. Esto es un error de base, me parece. Acá me parece lo que la visión, inclusive del presidente siempre lo nombra Alberdi, y eso quedó Sí. plasmado conceptualmente en las bases de Alberdi. Las potestades tienen que ser de las provincias, como lo marca la Constitución. Así que cuantos más facultades y potestades de autogestión tengan las provincias y tengan más poder y decidan su propio destino, va a ser un país más federal, no cuanto más recursos reciban de la nación. Por eso a mí me parece, esa es la concepción hacia donde tenemos que apuntar, provincias cada vez que dependan menos de la nación y que el federalismo no sea un sinónimo de repartir recursos u obras desde la nación. Eso es centralismo, No que estamos me parece a acostumbrados. mí, si coincidimos, Sí. eso se desvirtuó en un manejo muchas veces espurio de la política, donde si vos apoyás la postura del gobierno nacional, te doy obras o recursos. Si no me apoyás, no te doy nada. Hay que terminar con eso. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Porque Es difícil. inclusive a veces cuando se habla de esta idea de que se está apoyando al gobierno nacional desde Jaldo, dice, bueno, y esto va a beneficiarlo con obras a la provincia. No, pero todo, digamos, este es un tema conceptual que requiere una transición. Por supuesto que de la noche a la mañana no se puede hacer un cambio tan profundo, donde aparte lleva tantas décadas, Tal cual. pero el diálogo con los gobernadores, yendo al origen de tu pregunta, dialogamos con todos, escuchamos a todos, pero nosotros sí me parece que tenemos que ir hacia un sistema donde las provincias cada vez sean más independientes de la nación. Una penúltima pregunta. Sí. Imaginamos o se imaginan ustedes que se va a hacer finalmente el pacto de mayo, se lo va a hacer en julio. ¿Va a haber pacto? No, ya desapareció el pacto del imaginario del gobierno nacional. ¿Cómo está eso? No, el presidente se manifestó que una vez aprobada la ley bases, se iba a firmar el pacto. Así que bueno, una vez que se cumpla todo el proceso de aprobación de la ley, seguramente hará una convocatoria para firmar el pacto. ¿Podemos soñar con un pacto del 9 de julio? Ojalá, yo como tucumano me gustaría que sea el 9 de julio y en Tucumán, y voy a hacer fuerza para eso, pero bueno, será una decisión del presidente. Lisandro, una última pregunta. ¿Qué sería una misión cumplida? Así como ustedes ponen la mano y juran cumplir con determinadas responsabilidades. Cuando termine esto, que puede ser corto o puede ser largo, ustedes no sabemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué sería haber cumplido con tu misión? Bueno, yo no creo que haya una misión. Me parece que la misión más, por lo menos que a mí más me reconfortaría, es haber ayudado al presidente y a un equipo de gente sobre todo haber cumplido las expectativas que la ciudadanía tuvo en un momento, con la posibilidad de reconstruir el país, de volver a ser de la Argentina lo que la Argentina fue. Yo soy consciente que esos son procesos que se dan y no se dan en un solo gobierno ni con un solo presidente. Eso requiere de Tiempo. sucesivas administraciones y sucesivas generaciones que trabajen para ese fin. Mira, digamos, el presidente siempre hace mención a la generación del 37, que fue un poco la generación que pensó el país, y la generación del 80, que fue la que lo llevó adelante, digamos, a Sí. esa idea de la generación del 37. A mí me gustaría que se puedan conjugar una nueva generación del 37 con la del 80, donde la idea de país futuro y la puesta en marcha y la ejecución de esa idea se puedan plasmar en estos próximos 20, 30 años. ¿Y para Si Tucumán? logramos eso,
Tu sueño para Tucumán, cortito. Perdón que te agregue una pregunta. Lo que hablábamos antes, yo sé del potencial de Tucumán, soy consciente de las potencialidades que tiene Tucumán. Esto no quiero sonar políticamente correcto porque soy tucumano. Esto es así. Tucumán tiene diferencias, yo las percibo cualitativas, que como decíamos antes le da el movimiento cultural, esas cuestiones que vienen de origen no se pueden destruir en 20 años. Entonces, me parece que ese potencial está subyacente y el proceso que se trata de llevar adelante de la nación, espero que sea acompañado también de la administración provincial, y Tucumán se pueda ordenar y pueda volver a desplegar políticas de Estado y pueda ser ese Tucumán pujante, industrial, rico, que fue. Doctor Catalán, muchísimas gracias. Gracias por estar en La Gaceta, gracias por haberse conectado con los tucumanos y bueno, espero que tengamos un nuevo encuentro próximamente. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.